¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, eventualmente si van a estar recibiendo esto como un video un poco más adelante. Ya estamos en el comité de crisis. Ya perdí la cuenta, es el comité de crisis número 20 tal vez. 25 le podemos poner. 25 es un bonito número. Bueno, el tema que es importante porque estamos haciendo un ciclo completo y estamos de regreso a un año vista de la última vez que empezamos con este comité de crisis en vivo. Fue aquí en este foro, en AMEPA, y obviamente con una organización que pues nuclea una buena parte de la industria del alimento balanceado en México. Como ellos, tenemos pues un espíritu de mucho empresario pujante que obviamente acude a hacer este network, se reúne, comparte mejores prácticas y obviamente encuentra de grandes ponentes cosas de muchísimo interés. Así es de que el día de hoy, obviamente en vivo, Celina está con nosotros. Celina, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Mucho gusto en saludarlos a vos, Antonio, a Juan Carlos y a todos ustedes y los que nos están viendo por diferido y en vivo ahora por Agroeducación. Y bueno, un placer estar en vivo. Es una nueva experiencia para mí, así que es excelente. Bueno, estamos en vivo, así es de que aquí los bloopers van a estar fantásticos el día de hoy y quedarán para la cuenta de la memoria. Celina nos platicó un montón de cosas sobre los mercados en términos fundamentales y situaciones similares. Nos hará un resumen un ratito más para ver quién se espanta y quién no se espanta en la cadena comercial, porque hay muchas cosas en mucho movimiento. Y obviamente que también saludamos a Juan Carlos, que ha sido el ancla medular en este programa ya por mucho tiempo desde que arrancamos. Y Juan Carlos, felicidades por el evento el lunes, Perspectivas Agroalimentarias, increíblemente sólido. En un rato más platicamos sobre eso porque tendrás muchas cosas que compartir con nosotros. De momento, te saludo porque tenemos invitados y cosas que hacer. Gracias, Toño y Celina, y gracias a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo en esta crisis número 25, con temas interesantes el día de hoy, los temas de clima, temas de sustentabilidad, que es el tema de moda, y vamos a ver cómo nos sale el día de hoy. Bueno, pues saldrá fantástico y desde lógicas razones estamos acompañados por nuestros amigos de Agroeducación, enlazados desde Rosario, Argentina, y los saludamos y les agradecemos obviamente el espacio, hacen la magia, la verdad es que no entendemos cómo están acomodando cámaras y qué se ve y qué no se ve. Estamos a la buena de Dios y en esto sin experiencia les decimos muchas gracias y en esa palabra obviamente le tenemos que pedir a Andrea que nos salude, la saludamos con muchísimo gusto, que nos platique las buenas nuevas y arrancamos de pleno con el programa que tenemos un montón de cosas buenas para platicar con ustedes. Andrea, si me estás escuchando, adelante que el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, desde Agroeducación, muy felices de volver a iniciar estos comités de crisis México. Primer comité 2024 en directo con la gente de AMEPA. Así que bueno, muchas gracias a todos. Esto es un gran desafío. Primero que nada, déjenme agradecer, bueno, a Antonio y a Celina con la firma RJ O'Brien, que siempre hacen posible estos comités. Por supuesto que la firma CAXA, con nuestro amigo Ciro López Coelho, que coordina todo, que empuja todas las actividades, así que muchas gracias, Ciro. A la empresa Grupo Consultor de Mercados Granario, con nuestro gran amigo y director de Comité de Crisis México, Juan Carlos Anaya. Estas empresas hacen posible todo el armado junto con Agroeducación y las empresas auspiciantes, las empresas que nos colaboran para poder realizar este desafío anual que es Comité de Crisis México. Como el año pasado, siempre nos está acompañando la firma Alipec con nuestra gran amiga Lorena Delgado. Lorena, nos estamos mandando WhatsApp desde diciembre del 2023, insistiendo Lorena en participar presencialmente, Marcos y yo desde Agroeducación. Ustedes tienen la suerte de contar este año con Antonio y por supuesto con Juan Carlos, pero ella hizo hincapié para que participemos. Esta vez no se va a dar, pero seguramente vamos a hacer lo posible de participar en el Congreso de CONAFAP, que nos comentaba Lorena que su hijo Rogelio Mora, también amigo de Agroeducación, es el presidente. Así que bueno, vamos a hacer lo posible por el 2024 estar allí. Bueno, dar la gran bienvenida a dos empresas nuevas. Una es Industria Melder de la mano de Horacio Luque. Horacio fue alumno del posgrado 2023, así que ya nos conocía, enseguida quiso auspiciar Comité de Crisis México y además hace unos días Horacio me mandó un WhatsApp, Andrea, quiero repetir el posgrado en el 2024, así que bueno, toda la empresa Melder y por supuesto a Horacio principalmente, muchas gracias por el apoyo. Y otra empresa nueva que es Harinera Monarca. Como siempre decimos, esto es una comunidad y se da por las relaciones que se genera. El año pasado tuvimos el orgullo de que nuestro amigo, es un nombre largo, yo lo conozco por Gerardo, pero es Gerardo Israel, acá se me fue, Valdés Escobar.
Gerardo nos acompañó en el viaje a Estados Unidos 2024. De hecho, estuvimos con Antonio en el congreso que realizamos todos los años, el Congreso de Agronegocios en Chicago. Y la verdad que, bueno, fue una persona que sumó muchísimo, participó desde el punto de vista académico colaborando, pero con mucha energía, mucha alegría. Así que, bueno, también apenas le propusimos participar en Comité de Crisis México, Gerardo nos apoyó. Así que muchas gracias a estas 4 empresas que ya nos apoyan y seguramente vamos a seguir sumando, porque ustedes saben que bueno, para nosotros es un desafío, pero para toda la gente que nos acompaña, que cada vez son más personas, es un evento que genera mucho interés, mucho conocimiento y mucha experiencia, que es la que comparten los disertantes y los moderadores con ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos y con el objetivo de seguir aumentando nuestra comunidad de agronegocios, queremos comentarles que desde Agroeducación participamos a la gente que nos mira en Comité de Crisis México, hoy a distancia muchas personas, pero también las que están presencialmente en el Congreso, darle la posibilidad de ganarse media beca al curso de posgrado en agronegocios. El curso de posgrado en agronegocios, si bien arranca de abril a diciembre, ya en marzo tenemos clases complementarias que no se la pueden perder. Como siempre, nuestra metodología es a distancia, en directo y en diferido. La pueden tomar en el momento que quieran, son clases muy dinámicas, tenemos una asesoría y consultoría directa con cada uno de los alumnos y nuestros docentes son los máximos referentes en cada uno de los sectores. Y por supuesto, la gente de México cuenta con este comité de crisis en que todos los meses está viendo cuál es la problemática del sector. Siempre tratamos de que no verlo por el lado de la problemática, pero hoy en día sabemos que la sequía está golpeando mucho en México, como en muchas partes de América, como en Brasil también. Argentina, gracias a Dios, superamos el 2023 y vamos por un mejor 2024, pero bueno, siempre viendo cuáles son los síntomas en cada uno de los sectores del agro en México y tratar de superarlo. Así que bueno, aquí tienen el QR, le pedimos que por favor se inscriban. Los que quieran acceder a esta media beca, el valor anual es de $2.000. A ustedes, los beneficiados, le quedarían $1.000 anual y al final de Comité de Crisis México lo vamos a estar comentando. Así que bueno, no les quito más tiempo, como siempre un comité con mucha información, con invitados de lujo, como siempre se esfuerzan nuestros coordinadores. Así que denos un minutito que nuestros auspiciantes quieren contarles qué actividades desarrollan en el mercado y seguimos con Comité de Crisis México. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos. Industrias Melder. Por más de 60 años, Melder se ha mantenido como pionero en nutrición animal. Melder es una empresa que ofrece soluciones en nutrición, sanidad y manejo para el desarrollo de la vida animal y el bienestar de las personas que conviven con ellos. Esto es Industrias Melder, pioneros en nutrición animal. GAXA, nos esforzamos por brindarle un mejor servicio y ajustarnos a sus necesidades de producción agropecuaria. Día a día, buscamos actualizarnos para brindarle una herramienta útil a la solución de sus problemas. Ganaderos Asociados de Querétaro. Tecnología, servicio, calidad y rentabilidad. Con alforos y tal. Primera pregunta al auditorio. José Manuel, ¿tenemos a nuestros invitados ya puestos algunos en el Zoom para que se conecten con nosotros en remoto o hacemos nuestra dinámica primero para que nos vayan diciendo cómo vamos? Tenemos 2 invitados de lujo el día de hoy. Vamos a platicar con el encargado de CIMIT México y Yel, que ya está conectado. Entiendo que ya está conectado. Si está conectado, lo empezamos con él y obviamente le podemos dar la bienvenida. Lo saludamos. ¿Estamos para darle la bienvenida? Yel, ¿nos escuchas?
Sí, hola, mucho gusto. Hola, Yel, mucho gusto saludarte. Te saludamos desde Guadalajara, Celina, Hola, Juan Yel. Carlos y yo, lógicamente. Yel, ¿hasta dónde te encontramos en este momento? ¿Te encontramos en casa o en dónde estás? No, yo estoy aquí en la sede de CIMIT en Texcoco, Estado de México. Fantástico. Te hubiera tocado el aeropuerto muy cercano, pero se lo llevaron muy lejos. Pero en fin, eh, el día de hoy, Simit, y los problemas, los programas que tienes y la situación de descripción de de la institución como tal, si nos pudieras platicar un poco para tener el contexto generalizado, sería fantástico para después empezar a tocar temas de sostenibilidad, crecimiento en investigación y desarrollos y tal. Pero si nos quieres describir qué es Simit y qué es lo que haces dentro de esta institución, sería fantástico. Bueno, por supuesto, y muchas gracias. Mira, CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Somos un instituto de investigación para el desarrollo en el ámbito agro, ¿no? Entonces aquí, desde los años 60, 70, hemos trabajado muy a la mano en México con una primera parte, la custodia del germoplasma de maíz. Y con ello también nuestro fundador, Norman Borlaug, que ganó el premio Nobel de la Paz por haber acelerado la distribución de una variedad de trigo hacia la Asia, ¿no? Él está conocido como el padre de la Revolución Verde. Entonces, basado en esas actividades de custodia de la germoplasma, tenemos aquí el banco de germoplasma de las variedades de maíz y trigo más grandes del mundo aquí en Texcoco. Pues hemos trabajado en acompañar a productores en el sur del mundo a cómo conectarse mejor con las innovaciones, tanto de conocimiento científico en el agro, tanto de tecnología y tanto ayudándolos a tener la capacidad para poder aprovechar de esta tecnología y ese conocimiento, tanto a generar realmente una plataforma, unos vínculos, una red internacional de aprendizaje y de intercambio, ¿no? Entonces, tenemos aquí un par de programas donde enfocamos más específico en el maíz y el trigo o más por esta historia, pero el programa que yo represento es el programa de sistemas agroalimentarios sustentables, ¿no? Donde realmente buscamos en llevar ese conocimiento directamente a las manos con los productores y con ellos junto co-diseñar caminos hacia escalar esas innovaciones y conectar con la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, los últimos 15 años hemos trabajado muy fuerte en México a crear una red de innovación que nosotros llamamos el modelo del Hub, donde tuvimos un alcance de casi 500,000 productores que están adoptando alguna recomendación de mejoras prácticas agronómicas o de mejoras tecnologías para la agricultura sustentable, ¿no? Sin embargo, tenemos actividades afuera de México en más de 88 países en el mundo. Tenemos oficinas en 13 países distribuidos en el mundo y somos parte de este instituto paraguas que se llama el CGIAR, donde están otros centros como el Centro Internacional del Arroz o Centro Internacional de la Papa, que está en Perú, y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que está en Colombia. Entonces, son centros hermanos todos enfocados a la investigación para el desarrollo del sector agrícola. Pues en términos académicos, la verdad es que es una potencia enorme. Te quería preguntar, yo hace un tiempecito no muy largo visité este centro tropical ahí en Colombia precisamente y tenían, pues bueno, gente de todo el mundo participando en todo tipo de estudios, algo muy, muy impresionante, especialmente para las cosas que se pueden hacer por allá. Pero me comentaban de alguna forma que había veces que las políticas públicas tenían alguna influencia en los programas de investigación y de implementación sobre lo que van haciendo ustedes. En la agenda que practican relativo de estos espacios de innovación, investigación y tal, las agendas de política pública en el sector agropecuario de los diferentes países influyen en los desarrollos que van haciendo ustedes hacia adelante, de acuerdo a eso, o es ajeno completamente a esas agendas, son completamente independientes. Mira, nosotros somos un centro apolítico, ¿no? Sin embargo, intentamos de hacer conexión con las políticas nacionales e internacionales, ¿no? Para entender cómo podemos realmente dar el camino positivo a esas políticas, ¿no? Cómo podemos sacar provecho de las directrices o de los lineamientos que esas políticas implementan y activamente buscamos conectar con ello, ¿no? La última década hemos sido bastante exitosos junto con SADER y Agricultura de realmente construir ese modelo del hub que mencioné, ¿no? Y con ello tener un impacto de incremento de productividad, pero también de resiliencia
en México de los maiceros y productores de granos básicos, ¿no? Sin embargo, no siempre es fácil, ¿no? Los gobiernos cambian también y creo que nosotros, la razón de ser apolítica es poder realmente orientarnos desde el conocimiento científico, ¿no? Dar las propuestas desde lo que podemos evidenciar en campo de qué es lo que funciona y por qué, ¿no? Hay ciencia muy pura, ¿no? Hay ciencia aplicada, pero hay también ciencia que está relacionada con comportamiento humano, ¿no? Entonces, todo esto en realidad nos da el fundamento de hacer nuestra intervención. Estupendo. Te voy a pasar el micrófono, Juan Carlos, para... Gusto saludarte de nuevo. Ayer tuvimos una plática con Yel en una mesa redonda que tuvimos. Soy Juan Carlos Anaya. ¿Cómo estás, Yel? Muy bien, qué bueno saludarte. Oye, Yel, ¿qué nos puedes decir qué es la sustentabilidad? Ayer lo platicábamos y pues va a ser muy interesante e importante que la gente que está aquí, que está conectada, pues todo este tema de la sustentabilidad que a nivel mundial ha agarrado una parte muy importante y en nuestro país, ¿en qué consiste el tema de sustentabilidad? ¿En qué va a ayudar a los productores? ¿En qué va a ayudar al consumidor? Pero también al tema ambiental en el mundo. Sí, muy buena pregunta. Mira, es a propósito que utilizo la palabra sustentabilidad, ¿no? Porque es algo que debe sostener la vida, ¿no? Y es un poco más amplio que la agricultura sostenible, ¿no? Sustentabilidad realmente abarca todo el panorama posible, ¿no? No solo lo que hacemos hoy, pero también para futuras generaciones, ¿no? Y en ese sentido que hay una sustentabilidad tanto a nivel ecológico, ¿no? De salvaguardar o proteger los recursos naturales y la biodiversidad. Asegurar que hay una sostenibilidad económica enfocado a la finca, a la agricultura familiar, a la agricultura en su totalidad, donde los pequeños agricultores están en coexistencia con medianas y grandes empresas, ¿no? Con ello a entender también la sustentabilidad social, ¿no? Cómo esos agroemprendedores están conectándose, cómo pueden convivir y cómo pueden también con ello construir su sustento de vida, tanto en la comunidad rural, tanto en las zonas periurbanas y tanto en las ciudades modernas, metrópolis, ¿no? Entonces es el conjunto de un enfoque integral hacia reducir los impactos en el medio ambiente mientras fomentar los ingresos a través de la agricultura, ¿no? Y asegurando que creamos una cohesión social con estos diferentes grupos que están en esta red, en este entorno existentes, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, si me permites. Y yo creo que es una historia que yo no sé si se repite suficiente y debería repetirse mucho más como una historia de éxito total. La historia del fundador de ustedes como instituto en su momento y todo lo que hizo con el trigo, que fue un cambio radical para salvar de hambruna a cualquier cantidad de gente, que realmente es una historia impresionante, pero no sé si la gente lo repite lo suficiente o la conoce. ¿Habría modo que nos la platiques brevemente, que nos digas por dónde fue, cuál fue la necesidad y en dónde empezó todo este desarrollo para ser lo que pues lo terminó siendo? Esa es una. Y la siguiente, siguiendo en esa misma línea y en esa misma inspiración, si el día de hoy en términos de desarrollo estamos a la vista de alguna tecnología nueva que dé un, como le llaman en Estados Unidos, un breakthrough del tamaño como lo que se hizo en el trigo en su momento. Sí, por supuesto. Mira, para más detalles más específicos, creo que en Wikipedia pueden encontrar la historia un poco más narrativa, pero Norman Borlaug, sin embargo, fue aquí una persona muy emblemática para todos los centros y CIMMYT para empezar, ¿no? Él fue en realidad mandado por el Colegio de Estudios Especiales entre la Fundación Rockefeller, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, a trabajar en la zona en Ciudad Obregón, la Valle de Yaqui, para estudiar las diferentes opciones que podrían haber para aumentar la productividad de trigo, ¿no? Justo en ese momento hubo un desabasto y hambruno muy fuerte en Asia, sur de Asia, por varias fallas climáticas de la producción y una escasez de alimentos para asegurar la autosuficiencia calórica de la gente ahí, ¿no? Entonces ahí Borlaug empezó a estudiar de las diferentes opciones que tenían y encontraron que hubo una variedad
una variedad enana de trigo. Enana, con eso me refiero que una variedad que producía menos biomasa, pero invertía la misma energía para producir la biomasa, las hojas, el tallo, para convertirlo en granos, ¿no? Entonces, una planta más chiquita con granos más llenos, ¿no? Entonces, cuando ves fotos o hasta pinturas, ¿no? De escenas agrícolas del pasado, muchas veces el trigo llega hasta las cabezas de la gente, ¿no? Es un trigo muy alto. Pues hoy en día tenemos una vista, una perspectiva de trigo completamente diferente. El trigo está hasta la rodilla. Pues esta variedad se identificó en México y luego Norman Borlaug trabajó con partners, con socios en Asia para realmente organizar esa distribución a paso del acelerado, ¿no? Distribución quiere decir capacitar científicos para entender cómo se tiene que cultivar, capacitar a semilleros para multiplicarlo y capacitar a socios locales para distribución. Y eso fue realmente el trabajo que realizó Borlaug en ese entonces, con lo cual se nombró el padre de la Revolución Verde, ¿no? Este tema de identificar una crisis y poder responder de manera ágil y acelerado es el fundamento de nuestros centros, ¿no? Y por eso agradezco mucho formar parte de ese comité de crisis. Hoy en día, la crisis se multiplica en diferentes aspectos. No solo es una escasez de necesidades calóricas, pero también es una escasez de simplemente una dieta balanceada, una dieta nutritivamente bien, ¿no? Donde hay micronutrientes, donde hay proteínas, donde hay vitaminas que son importantes para la dieta. Pero también hay una crisis climatológica, donde se ve afectada la producción por cambios, lluvias erráticas y cambios de patronos de cultivación. Crisis social o crisis, crisis de guerras, ¿no? De situaciones bélicas también vemos que afectan como los mercados, ¿no? Y con eso creo que tenemos los cuatro componentes de las crisis globales que van derivados de la globalización hoy en día, que requiere una atención un poco más integral, o requiere una atención más allá que el mejoramiento de variedades y escalar la distribución. Realmente requiere soluciones integrales que combinan la agronomía, que combinan la tecnología, que combinan sistemas de divulgación y de distribución y temas de mercado, supuestamente, ¿no? Y hoy en día estamos realmente con el programa de sistemas agroalimentarios sustentables enfocado a poder atender esto de los diferentes aristas. Una pregunta en ese seguimiento, y eso especialmente con los clichés que hemos visto en el pasado, que vamos pasando de épocas y de modas. Hace no mucho tiempo, decía Warren Buffett que tenías que comprar tierra porque eso no se produce más. Y en teoría, la tierra arable del planeta está limitada, es difícil de expandirla con capacidades fáciles, ¿no? Entonces, no hace mucho tiempo se decía que no íbamos a tener alimento, que no nos iba a alcanzar, que el crecimiento poblacional era enorme relativo de nuestra capacidad de generar alimentos. Y el día de hoy, por lo que vimos con inventarios, estamos desbordados, los precios están cayendo y estamos en una verdad totalmente diferente. En ese sentido, cuando estamos hablando de sostenibilidad, entendemos que es una agenda lógica, es lo que se tiene que hacer, pero se ha contaminado mucho una agenda de esta que es buena con otra de un activismo ecológico que es bastante degradante y que definitivamente le quita el buen título al esfuerzo del buen esfuerzo, vaya, de lo que están haciendo como ciencia. ¿Hacen algún esfuerzo para tratar de educar a la gente y separar lo que es una situación astringente de ecolocos, si los quieres llamar así, con gente que realmente trabaja la tierra en sostenibilidad y proyectos viables? Entonces, te hice un planteamiento demasiado global y demasiado general, realmente un rollote, y espero que al menos hayas obtenido alguna de las ideas, pero si quieres agregarnos algo, sería fantástico. Sí, mira, claro que hacemos campañas de sensibilización, ¿no? Creo que nuestro punto de partida es basado en la ciencia, ¿no? Basado en lo que podemos medir, que es lo que funciona, ¿no? Y por eso nosotros preferimos de hablar de agricultura sustentable, ¿no? Aunque hay componentes de regeneración, hay componentes agroecología que son de valor, ¿no? Pero realmente estamos hablando de intensificar de manera sustentable la producción agrícola, ¿eh? Y por ello se necesita todo el espectro de soluciones modernas que existen, ¿no? Se trata de un balance adecuado de todas esas tecnologías, ¿no? Entonces, si vamos a ver al esquema de agricultura intensiva que busca explotar la tierra a lo máximo,
Pues esto sí es un parte que tenemos que tener más atención para hacerlo de manera sustentable. Utilizar fertilizantes inorgánicos en sí no está mal, sí nos ha dado la oportunidad de producir más en la misma superficie. Solo tenemos que hacerlo con cuidado para no seguir degradando los suelos, para no seguir acidificando los suelos y generando eutroficación en las aguas, porque estamos poco a poco erodando ese potencial productivo. Sin embargo, todo eso que se creó en los noventas, de tecnología avanzada nos ha llevado a ese punto donde podemos producir grandes cantidades de alimentos, ¿no? Ahora la pregunta es cómo los distribuimos, porque sí, en ciertas zonas tenemos gran cantidad, grandes volúmenes, pero la sustentabilidad tiene que ver también con el transporte, con el mercadeo, con el traslado. Entonces la pregunta es cómo podemos utilizar las tecnologías de punta para producir de manera intensiva, sin hacer daño al entorno y hacerlo en cada localidad para reducir estos costos de transporte y hacerlo accesible a cada población rural, ¿no? Esto creo que es realmente la pregunta de sustentabilidad, ¿no? Tiene que ver con baja emisiones, tiene que ver con uso de agua, tiene que ver con la contaminación del aire y tiene que ver con el tema de mercados globales, ¿no? ¿Cómo hacemos una intervención en cada localidad para mejorar que cada persona ahí tiene el acceso a sus necesidades? Hola, Cher, soy Celina Mezquida y estaba escuchando atentamente lo que estabas comentando. Me parece sumamente interesante e importante, Ujú. justamente por la contradicción que vemos hoy y que comentaba Antonio. Mi pregunta es, hoy, puntualmente, ¿en qué proyectos están trabajando acá en México como para darles ese paneo a nuestros espectadores el del día de hoy, en lo que están trabajando? Sí, muchas gracias. Mira, en México tenemos un paraguas de proyectos con sectores privados de agroalimentario, ¿no? Tenemos proyectos con Nestlé, con Bimbo, con Gerber, con Gruma, y todos tienen un enfoque para generar el abastecimiento responsable. ¿Con qué me refiero con esto? Es asegurar que los productores proveedores producen de manera sustentable, ¿no? Asegurar que hay una base local, pero que implementan cada vez más prácticas que son más cuidadosos con el entorno, ¿no? Entonces, ahí no estamos revertiendo todos a un esquema de producción orgánico. Al contrario, estamos buscando cómo incentivar los agricultores de transitar de un sistema más convencional hacia implementar esquemas de sustentabilidad, donde, por ejemplo, utilizan agricultura y conservación para mantener los rastrojos y con ello secuestrar el carbono en el suelo, donde buscan maneras de cómo reducir el uso del agua y donde buscan esquemas de reducir el tráfico con maquinaria pesada para ahorrar no solo en el uso de combustible, pero también reducir los gases de invernadero, ¿no? Entonces son proyectos que abarcan el mismo principio, pero que atienden diferentes aspectos de lo que mencioné. Por ejemplo, con Heineken estamos realmente trabajando en reducción de la huella hídrica de la producción de cebada. Con Nestlé estamos buscando un esquema más de producción sustentable en general. Con Bimbo estamos enfocados en reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces, todos se combinan un poco a poder validar las prácticas que son adecuados y que son posibles de hacer esa transición a su sustentabilidad. No es un cambio de mañana, de hoy a mañana, es un cambio paulatino porque se tiene que acompañar a los productores en cómo implementar esos cambios, en cómo cambiar sus hábitos, ¿no? Y esos son la gran parte de los proyectos que hacemos, ¿no? Esto me refiero al tema del sector privado, más con proyectos bilaterales, con fundaciones. Trabajamos también en temas de resiliencia comunitario, más en el sur del país, donde estamos viendo cómo podemos fomentar pequeños agronegocios, de tener acceso al mercado, cómo podemos ayudarlos a que ellos diversifican su producción. Y en particular en Quintana Roo estamos con el gobierno de Quintana Roo trabajando en los tres vertientes de su programa, ¿no? Mujeres Poder, economía en la agricultura y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces tenemos ahí un panorama de diferentes proyectos en México que estamos trabajando, tanto del aspecto social, tanto del aspecto más productivo. Pero hablamos de sustentabilidad y lo que es lo sostenible, porque hemos visto ahorita muchas reacciones en la Unión Europea
de tanto tema de sustentabilidad y pues dice el productor y pues no me alcanza con todo lo que me dicen ser sostenible. ¿Qué están haciendo para que estas acciones de sustentabilidad que se requiere para una mejor vida en el planeta sea sostenible? Sí. Mira, como decía, ¿no? Son las tres aristas, ¿no? Primero nos tenemos que enfocar que el productor puede sobrevivir, ¿no? Puede sobrevivir en su actividad, ¿no? Esto tiene que ver con, uno, proteger su recurso básico, ¿no? De qué produce sus suelos, ¿no? Y dos, asegurar que tiene suficiente ingresos para sostener su día a día, ¿no? Entonces, enfocamos a buscar esquemas de aumentar la productividad sin hacer daño a sus recursos naturales de que disponga, ¿no? Eso es el punto de partida. De ahí vamos a ver un poco más fuera de a nivel parcela, a nivel de paisaje, cómo esos efectos podemos acumular a, por ejemplo, reducir la presión sobre los acuíferos, ¿no? Regresar agua al paisaje, ¿no? Y ahí tenemos un bonito ejemplo tanto en Zacatecas, donde estamos trabajando en la acuífero de Calera, tanto en este proyecto que mencioné de Heineken, donde estamos realmente demostrando que podemos ahorrar hasta 40% del agua en un ciclo productivo, ¿no? Ahí hemos logrado de ahorrar 3.000 millones de litros de agua, ¿no? Esto es sumamente importante a nivel de ciclo, ¿no? Entonces, escalar esas intervenciones a nivel parcela, donde protegemos la condición de vida del productor a un nivel paisaje, ¿no? Entender qué pasa a nivel de paisaje con los recursos naturales y con ello construir recomendaciones para política pública en cómo se puede atender los agricultores, pero dentro de su contexto específico y creando así escenarios que tienen relevancia nacional. Chel, muchísimas gracias por todo este espacio de opinión y obviamente después de todo lo escrito, a mí me quedaría simplemente dejarte un poco el micrófono para que nos puedas compartir algún mensaje especial, especialmente sobre las misiones y las cosas que tienes como encomienda para encabezar todo tu equipo de trabajo aquí en México, lo que haces para todas las empresas con las que colaboras y si hay oportunidad de que alguna empresa se quiera acercar con ustedes, si existe la forma para hacer contacto con ustedes y obviamente dentro de las estrategias y las notas del futuro, obvio lo que quieras compartir como lo que traes en planeación estratégica para el más adelante. Entonces, con esto, agradecerte el tiempo y dejarte la última palabra para que nos platiques un poquito más sobre tu futuro, el futuro de la institución y obviamente lo que te acabo de comentar. Así es de que el micrófono es todo tuyo. De acuerdo, y lo aprecio mucho. Mira, con CIMIT hemos planteado el año pasado nuestra estrategia 2100 y parece muy lejos, pero estamos muy conscientes que si queremos resolver los problemas del futuro, tenemos que empezar hoy, ¿no? Tenemos que realmente empezar a visualizar cuáles son los climas del futuro, cómo esos climas del futuro van a afectar la producción, cuáles son los cultivos que se pueden producir y cuáles son las variedades que aguantan esos cambios, ¿no? No solo cambios de temperatura, pero cambios de dinámica, de enfermedades, cambios de organización de mercados, ¿no? ¿Dónde están los acopiadores? ¿Dónde está la infraestructura que permite que los acopiadores intermediarios están presentes, ¿no? Esto es realmente un enfoque hacia el sistema agroalimentario, ¿no? Donde hay flujos de personas, migración es sumamente importante y ahí va conectado con lo que me preguntó Juan Carlos también, ¿no? Asegurar que trabajamos en dar oportunidades de empleo y estabilidad en las comunidades rurales, ¿no? Eso es sumamente importante en ver en esta perspectiva, no solo a corto plazo, pero mediano y largo plazo. Y esto está dentro de la agenda muy firme de CIMIT, no solo para México, pero para México, para el mundo. Y creo que lo que sí quiero dejar claro es que no todo es negro, ¿no? No todo es triste, ¿no? Hemos trabajado los últimos 10, 15 años y hemos podido realmente generar resultados muy prometedores en México. Como mencioné, hemos podido ahorrar mucha agua, 40% del agua en el Bajío. Hemos podido aumentar la productividad en zonas del sur de 1 tonelada a 4 toneladas por hectárea de maíz en zonas de autoconsumo. Hemos podido conectar con un sinfín de productores y asociaciones y sector privado que están pensando en la misma línea, ¿no? Entonces, con eso nosotros realmente llevamos muy,
muy profundo en el corazón el amor de México y utilizamos o prestamos el modismo un poco de México para el mundo en nuestros esquemas también de operación en otras partes en el mundo, ¿no? Porque estamos convencidos de esta experiencia, de esa diversidad tan rica que tenemos en México, podemos aprender mucho y generar conocimientos para ayudar en otras zonas también. Y esto es una colaboración sur-sur que vemos sumamente importante, ¿no? En extensión a esto, y con eso termino, ¿no? Latinoamérica es hoy en día un exportador global de alimentos, ¿no? Y si atendemos bien estos temas de crisis y aprovechamos de estas evidencias que tenemos basado en la ciencia, de cómo hacerlo mejor, la verdad, Latinoamérica puede ser el poder mundial para abastecer el mundo de alimentos y dieta nutritivo y saludable. Y creo que con esto me gustaría cerrar porque es realmente positivo y la posición de México es esencial en este sentido. Yel, pues agradecemos mucho tu participación y obviamente tu liderazgo. Te deseamos todo el éxito del mundo, que ya lo tienen. Los proyectos se cierren, se den, se crezca, que las agendas piensen en largo plazo, que hay mucho tiempo por hacer y lógicamente mucha población por nutrir. Así es de que agradecemos que existan instituciones como la tuya, gente como tú, y por lo que escucho y lo que veo y lo que he escuchado, que nos nuevo tu amor por México, que es un país que todos queremos y que ha sido parte de tu vida en estos tiempos, al que te agradecemos que le dediques tanto tu cariño. Así es que muchísimas gracias, Yael. Es un placer haberte tenido en este comité de crisis. Muchísimas gracias. Por supuesto, el placer es mío. Gracias. Pues muchas gracias. Tenemos un invitado que está justo en la línea de migración, está entre que si lo dejan entrar y no lo dejan entrar, me parece. El ingeniero Santiago Argüello obviamente nos va a hacer favor de platicar algunas cosas con nosotros en cuanto tenga un espacio de conectividad. Entonces, en lo que entramos en eso, si les parece, lo que podemos empezar a hacer es la zona del terrorismo que nos trajo Celina el día de hoy. Celina nos vino a platicar aquí en este espacio sobre lo que está pasando en términos fundamentales en los mercados. Y para tener un poco del resumen ejecutivo de lo que fue una presentación brillante, me gustaría, Juan Carlos, si estás de acuerdo, que la pongamos aquí contra la luz y que obviamente hagamos así de sinodal y que empecemos a platicar sobre la situación presente de mercados, en lo que encontramos la conectividad con el ingeniero, que si tenemos que súbitamente cortarla, la retomamos rápidamente, pero en eso empezamos para no tener más espacios perdidos. Pero lógicamente, Celina, nuevamente gracias, bienvenida a México. Y pues bueno, si tuvieses que dar una pauta en resumen de lo que trataste de poner como ideas y plasmaste en material, ¿por dónde quisieras ir a describir tu participación el día de hoy en este espacio de AMEPA? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Un placer estar en México. Y no sé si terrorismo para quien tenga que comprar, ¿no? Terrorismo es si no nos cubrimos, si no tuvimos un espacio de capturar márgenes, pero si lo pensamos en la corta historia, no hace mucho, hace nada más 3 años o 4 años, teníamos estos niveles de precios. Pero no nos tenemos que ir a la historia de hace 10 años, 15 años, como para encontrar el punto donde estamos hoy. Y la realidad es que si miramos los números duros, esos son los valores. Y la única cura para los precios bajos son justamente los precios bajos. O sea, en algún momento el hecho de que los precios de los commodities sigan estando bajos van a generar en algún punto una nueva demanda donde son nuevamente rentables negocios que no lo eran antes, una nueva oportunidad o alternativa a un nuevo desafío para cualquier otra actividad. Entonces, si lo queremos mirar de una manera natural, hoy los precios, por las razones que estuvimos evaluando y porque realmente oferta y demanda sobra más de lo que necesitamos, porque esa es la realidad, nos muestran un camino descendente de precios. El tema es en qué momento lo vamos a frenar y si ese freno, en el momento que se genere ese rebote, va a ser lo suficientemente agudo para generar venta del agricultor o si va a tener que seguir subiendo para ver en qué momento se encuentra nuevamente ese precio con el valor. Y eso es lo que no sabemos. Claramente en algún momento el mercado va a hacer una pausa y lo que estamos haciendo, si se quiere, en los últimos 3, 4 días. Ahora esa pausa viene con un rebote genuino o es justamente los últimos que entraron en esta venta, los primeros que salen asustados porque realmente el mercado no sigue bajando de momento y nos encontramos con, como dijo Antonio hace 2 o 3 días, con una trampa para los compradores, ¿sí? Porque podemos empezar a comprar y de repente el mercado se nos viene abajo otros 30, 40 centavos.
Entonces hay que tener mucho cuidado. No estamos acá para adivinar el precio, porque la realidad es que si lo supiéramos no estaríamos acá. Pero lo cierto que es muy importante tomar recaudos. El mercado puede subir por cualquier razón. Tenemos un montón de cuestiones macro que pueden afectar el curso de nuestros mercados. Del lado fundamental, lo único que nos vino sucediendo en los últimos tiempos fue una mejora en la producción, no solamente porque la mejora genética, el manejo, sino porque el clima ayudó a que estas cuestiones se puedan generar. Entonces, hoy tenemos lo que quisimos. Realmente tenemos más producción, nos hicimos más eficientes, producimos más y la naturaleza acompañó. En los momentos que la naturaleza deja de acompañar es cuando empezamos a encontrar estos saltos y lógicamente eso a veces se encuentra en un momento donde la demanda está desesperada. Tenemos que encontrarnos nuevamente en una secuencia de balance, ¿sí? Hoy a veces un año como este es un poco bisagra porque claramente el agricultor que sembró con costos altos y sembró pensando en un precio hoy se encuentra en una situación que no le gusta. Pero el que no compró y tiene que darle alimento balanceado hoy se encuentra en una situación muy sorpresivamente positiva. Entonces, hay para los dos lados, lo único que nos salva en esta es de alguna manera tener una cobertura. Bueno, es un resumen bastante robusto. Me mandan un mensaje desde la producción, que no han entendido con todo el tiempo que me conocen que no sé hacer dos cosas a la vez. Entonces, te ponía mucha atención y luego me están diciendo, avisa que están saludando desde Nuevo León. ¿Desde dónde más? Y desde Pachuca, México. Entonces, regresamos los saludos con mucho gusto. Bueno, Celina, regresando a ese tema, si tienes que poner en el carril de cosas, maíz, entonces lo ves en una ruta bajista. La soya como tal la ves en una ruta bajista. El trigo también lo ves en una ruta bajista. Siempre la pregunta, ¿qué tanto más espacio? Si hemos derribado el precio tremendamente, ¿esperas un porcentaje grande en términos de caer 10%, 20%, 30%? Y no te digo que es lo que vaya a suceder, sino en potencial. ¿Qué tanto más abajo podríamos ir con estos productos? ¿Dónde los ves? Antonio, me estás tirando abajo del bus. Pero Es más, Celina, ahí te va. sí, Te voy a poner fácil. Te acaba de salvar la campana. Porque yo sé resulta que iba a tirar que el ingeniero Argüello ya está conectándose. Entonces vas a tener más tiempo para pensar la respuesta. para que se lo pase a Bueno, Juan Carlos. yo voy a dejar, Juan Carlos, que si nos haces favor de presentar al ingeniero Argüello, que si ya está conectado y nos está escuchando, se encarga Juan Carlos de saludarlo. Lo saludamos igualmente todos, pero de entablar la conversación y adelantamos con eso, si estás de acuerdo. Santiago, no sé si buenos días, noches, no sé dónde, por dónde andes. Bienvenido aquí a Crisis México. Nos da gusto tenerte en este programa. Y bueno, Santiago Argüello es el coordinador de Agricultura de la Secretaría aquí en México. Y bueno, mucho lo invitamos por el tema que estamos abordando todos actualmente del problema que vivimos en México, del tema de la sequía. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué está viendo la Secretaría de Agricultura en esta sequía que está azotando en el país, Santiago? Gusto en saludarte. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Sí me escuchan? Bastante bien, te escuchamos. Adelante, Perfecto. Santiago. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los que nos acompañan presencialmente el día de hoy en este importante seminario organizado por la Asociación de Productores de Alimentos AC, y que le mandamos desde aquí un saludo a don José Manuel Rodríguez, a quien le agradezco la invitación de compartir nuestras opiniones en este Comité de Crisis México. Desde luego saludar a Antonio Ochoa, a Celina Mesquida y a ti, mi querido Juan Carlos Anaya, como CEO del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, muy reconocido. Y desde luego también saludar a Yelvan Lung, representante regional del CIMIT, que tengo entendido ya hizo una presentación. En primer lugar, pues quisiera comentar que el estatus del sector agropecuario, pues en los últimos 5 años hasta ahora es positivo, desde luego con muchos retos que también me voy a abordar. Y tan solo en el subsector agrícola, pues hemos tenido un crecimiento importante, particularmente el tema de la sequía a fines del año pasado, como todos sabemos, ha sido de gran preocupación
pero el acumulado ha sido bueno, un crecimiento de un 5.1%, al pasar en el caso de los productos de base agrícola de 261.5 millones de toneladas a 274 millones de toneladas, y que desde luego abarca pues más de 64 cultivos en los diferentes grupos, ¿no? Granos, oleaginosas, agroindustriales, frutales, hortalizas, ornamentales, y que bueno, me voy a referir en particular a los granos en un momento. También hay que decir que en el subsector pecuario, como ya todo el mundo lo refiere, pues ha habido un crecimiento importante del 12%, es pasar de 21.7 millones de toneladas a 21.7 millones de toneladas a 24.3 en el mismo periodo del 2018 al 2023. Y en particular el huevo 10.4%, leche de bovino 14.6%, y carne que incluye bovino, porcino, caprino y ave, pues un 15.1%, ¿no? Y que cuando hablamos también de los 20 productos de la canasta básica, pues afortunadamente hemos visto un crecimiento importante también de ellos en su conjunto, algunos con menor escala, desde luego, algunos también negativo, como el frijol, pero que en su conjunto ha tenido un crecimiento del 0.2% y que obviamente es una parte importante de la producción nacional. Así que me gustaría comentar básicamente que pues de manera responsable y en un periodo que ha sido de muy difícil, tiempos muy difíciles de alta volatilidad, de sequía, de contingencia sanitaria por el COVID-19, pues ha tenido un crecimiento el PIB del sector primario en su conjunto. En el tercer trimestre del 2018 un ritmo del 2.2%, mientras que al tercer trimestre del 2023 un crecimiento de 5.5%, y siendo el único sector, el primario, en crecer durante la pandemia. Así que, pues en general podemos decir que hemos visto un crecimiento, pues sí, con mucho esfuerzo, principalmente eh, derivado del esfuerzo de nuestros héroes de la alimentación, que es como nos referimos a los productores, nos referimos también a todas las cadenas agroalimentarias, desde el personal operativo, administrativo, accionistas, exportadores e importadores, y que pues ha mantenido este dinamismo en todos los eslabones de todas las cadenas productivas. También es importante resaltar que ha habido un gran esfuerzo gracias a la facilitación y apoyo de nuestros bienes y servicios públicos de los tres niveles de gobierno, derivado desde el mandato del Consejo de Salubridad General, y que no ha parado ningún instante para asegurar el buen funcionamiento de todas las cadenas productivas durante la etapa de la pandemia y pospandemia, ¿no?, que vivimos ahora. También es importante decir que hemos enfrentado, y creo que esa es parte de lo último que estamos viviendo, el estrés, no solamente hídrico, pero también en el sector, un impacto en el cambio climático que se refleja principalmente en la escasez de lluvias o en el sur-sureste, atraso también de lluvias, aumento de temperaturas que afecta la actividad agropecuaria en nuestro país, y en donde en promedio pues hemos visto afectadas entre el año 2015 y 2022 un promedio de 523,000 hectáreas por año de manera recurrente. Obviamente hay más, pero estas son muy recurrentes año tras año, y principalmente en 7 estados de la República, donde podemos destacar Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, norte de Veracruz, Michoacán, Guerrero y la zona noroeste, desde luego. Y que también, de acuerdo a los registros que tiene la Conagua, desde 1941, el año 2023 se clasificó como el año más seco a nivel nacional. Ese es el reto mayor que hemos tenido en nuestro sector. La lluvia alcanzó los 589.9 milímetros, mientras que entre 1991 y 2020 fue de 747.6 milímetros en promedio nacional. Es decir, tenemos un déficit de 157.7 milímetros. Y en términos generales, se tuvo una anomalía del 21.1% por debajo del promedio. Así que, pues obviamente eso está causando algunos estragos en algunas regiones del país y mermado la actividad productiva. Aunado a esto, como dije también, es importante resaltar el retraso en el inicio de lluvias muy marcado en el norte, en el noroeste del país. Inclusive me atrevo a pensar que en algunos estados del sureste, como el estado de Campeche, que también ha tenido afectación a la actividad apícola, retrasando obviamente los periodos de floración.
y que bueno, más o menos traemos entre 30 y 90 días menos de lo normal en estos atrasos. Como dije, todo esto ha ocasionado afectaciones en la siembra de cultivos, principalmente en granos básicos. Tenemos el caso muy flagrante de frijol, que se dejó de sembrar cerca del 30% de la superficie en el primavera-verano 2023, y de aquella que se logró sembrar, pues esperamos, sobre todo en el sur sureste, algunas recuperaciones. También podemos destacar que dentro de esta problemática, desde el 2021 se han apoyado más de 83,000 hectáreas de frijol con semilla de categoría certificada, porque hemos visto que de manera recurrente, pues esta superficie que ya se ha dejado de sembrar, y desde antes de esta administración, pues necesitamos recuperarla con mayor productividad, recuperando vigor genético por esa varietal, y desde luego incrementando los rendimientos en las superficies que sí se logran sembrar, y eso lo hemos venido haciendo como parte del Programa Nacional de Semillas desde hace 3 años, y este primavera-verano 2024 será el cuarto año. En cultivos como maíz, en la zona del Bajío, se reportó una reducción aproximadamente del 20% en el primavera-verano también pasado. Sin embargo, nosotros en los análisis que hemos hecho de superficie, de rendimientos, consideramos que una buena parte ha sido compensada con los resultados del programa Fertilizantes para el Bienestar en el sur sureste, considerando que fue el primer año que justamente se fertilizó mucha de la superficie que usualmente no se fertilizaba en unidades de producción de pequeña escala, y que pues ahí tenemos un impacto de cerca de 1 millón de toneladas para 2 millones de productores y 3 millones de hectáreas. También me gustaría mencionar que, derivado de este tema que se ha acentuado y que pareciera ser con los pronósticos de certificación que tenemos no solamente en México, sino en el mundo a través de la FAO, aquí se ha creado una comisión intersecretarial para atención a las sequías e inundaciones, el CIACI, en donde estamos 10 secretarías de Estado, 2 dependencias, que incluye la Comisión Federal de Electricidad, la CONAGUA también, y en donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en las diferentes fuentes de información disponibles sobre variables climatológicas y productivas, estamos en capacidad de emitir las opiniones técnicas que sirvan como soporte para la activación de esquemas de atención a condiciones emergentes operados ya sea por la Banca de Desarrollo o por otras entidades vinculadas al sector, y que hemos venido haciendo justamente a partir del año pasado. También mencionar que hemos venido trabajando de manera muy coordinada con la CONAGUA en la elaboración de un mapa de grado de impacto de sequía, con la finalidad de contar con información importante y suficiente sobre los sitios de mayor tendencia sobre sequías en el país, y donde eventualmente pues tendremos que incursionar en programas de reconversión productiva hacia cultivos de ciclo más corto y menor demanda de agua. También para apoyar a los productores y productoras en zonas afectadas por sequía, en la Secretaría de Agricultura, en instrucciones de nuestro secretario Víctor Villalobos, implementamos de manera con INIFAC, de manera conjunta, un programa de capacitación en bioinsumos para la nutrición vegetal y conservación de fertilidad del suelo, que fue parte también del PASIC que anunció el presidente el año pasado, y con el que se capacitaron alrededor de 1,200 productores, principalmente maíz, trigo, sorgo, arroz en todo el país, y que pudieron pues empezar a incursionar en esquemas de mayor conservación de humedad, y obviamente con ello mantener los rendimientos productivos. Con el CID, pues estamos trabajando en diferentes estrategias. Nos da mucho gusto porque pues han podido ellos ser capaces de conseguir diferentes fondeos de recursos importantes, y que desde luego incluyen fondeos público, y que también entendemos emparejado con inversión privada para todas estas actividades necesarias en estos esquemas. Así que convencidos pues de que los suelos, sobre todo los suelos vivos, son parte importante del activo de nuestro sector agroalimentario y patrimonio de los productores, pues estamos muy, muy enfocados en desdoblar la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible, que tiene justamente el objetivo de fomentar, fortalecer y coordinar acciones que promuevan el incremento del manejo de los suelos agropecuarios en el territorio nacional, y con ello pues contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía. Creemos, y así hay que decirlo con toda claridad, que en esta estrategia tiene que ser público, privada y social. Necesitamos un cambio de actitud, necesitamos
pues nuevos esquemas de mayor corresponsabilidad, sobre todo en el manejo de los recursos, agua, suelo y recursos genéticos. Y ahí estamos trabajando muy de la mano también con la FAO. Y podemos mencionar otros programas importantes para recuperación de praderas, como los programas de estimulación de lluvias, que hemos impactado en 13 millones de hectáreas ya en 3 años consecutivos, y algunas mesas agroclimáticas que se han firmado convenios con todas las entidades federativas justamente para hacer una mejor adaptación de nuestra agricultura al cambio climático. Eh, Quisiera también referirme dentro de los retos que tenemos para la autosuficiencia, que estamos muy conscientes que el campo mexicano, como ya dije, enfrenta diferentes retos, sobre todo cada productor, cada unidad de producción en cada parte del país, que obviamente las metas de autosuficiencia alimentaria sufren esos mismos retos. Hemos avanzado en algunos casos, porque no solamente es la autosuficiencia, es hacerlo de manera asequible, de manera inclusiva, con justicia social, pero también, como dije, garantizando que vamos incrementando esta producción sin ampliar frontera agrícola, un 70% más de alimentos para el 2050. Eh, Dentro de esto, pues hay que considerar que el 24% de los mantos acuíferos están sobreexplotados, otro 7,6% tiene intrusión de agua marina o salinizados, y pues para esto necesitamos nuevas tecnologías e innovaciones. También la falta de lluvias, pues hoy nos tiene con más de la mitad de las presas del país, en el norte por debajo del 50% de su capacidad, por lo que el sentido de urgencia de hacer una tecnificación del riego, que es cada vez más necesaria, no solamente en la superficie que hoy tenemos bajo riego y que no está tecnificada, que sigue siendo por gravedad o riego rodado, pero también incrementar toda esa superficie que hoy tenemos bajo riego se vuelve cada vez más necesaria, y no solamente a nivel de parcela, pero toda la conducción, y con lo que esto implica en inversión de almacenamiento, de infraestructura, de potabilización, de desalinización, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a requerir una nueva gobernanza en el tema agua. Por otro lado, creemos que dentro de estos retos se hace necesario hacer conciencia también a nivel de consumidor. Existe un desperdicio de alimentos que consideramos que puede variar entre el 20 y 30%, y que la mayoría de las ocasiones incluye un porcentaje de agua que también se desperdicia. Y por ello la importancia de poner el tema en discusión de especialistas y sentar las bases de una nueva gobernanza en este análisis, y que promueva definitivamente la reconversión de cultivos de ciclo corto y menor demanda de agua. Tenemos casos muy concretos en el valle de Río Bravo. Tenemos también en el Valle del Yaqui, del Mayo, por mencionar algunos ejemplos, pero así también mencionar en el Bajío algunos distritos de riego, pues que hoy están sufriendo todas estas consecuencias. Entonces, efecto de fortalecer también la investigación nacional, la agenda de innovación que esto va a requerir para tener un mejor impacto en lo económico, en lo ambiental. Pues el recurso agua se vuelve un tema central, como ya se ha mencionado, en todas las etapas de la cadena productiva de los alimentos, y es importante promover la estimación de la huella hídrica que nos ayude pues a conocer su valor real, a empezar a evaluar la tonelada de alimentos que producimos por metro cúbico, y también la tonelada de alimentos que producimos por el valor que genera, sobre todo hacia la actividad primaria. Así que hemos iniciado un proyecto piloto en 7 distritos de riego en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, región lagunera y Sonora, así como en zonas de temporal y de riego en Zacatecas, en cultivos de maíz, trigo, frijol, cebada, aguacate, nogal y alfalfa, entre otros, y con la colaboración del INIFAP, CIMIT, CONASA, CONAGUA, IMTA, Colpos, GIZ y la UDG, para poder pues empezar a medir esta huella hídrica, para empezar a optimizar el recurso agua que se vuelve tan necesario para cada cadena productiva. Y en cuanto al recurso suelo, pues pensamos que el principal reto es su conservación, desde luego a través de buenas prácticas. Hoy podemos identificar fácilmente 2 millones de hectáreas, muchas entre el centro y sur-sureste del país, que tan solo con un buen manejo y conservación de suelos, enmiendas, es donde tenemos suelos compactados, hacer subsoleo,
y complementado con los programas estratégicos que hoy tenemos como fertilizantes, podríamos fácilmente duplicar los rendimientos, es decir, pasar de 2,5 toneladas a 5 o 6 toneladas por hectárea. Y con eso, pues obviamente abonar a las metas de soberanía en el tema de maíz amarillo. Por otro lado, creemos que es necesario fortalecer los mecanismos para evitar el cambio de uso de suelo. Vemos una agricultura de exportación creciendo en volumen y valor, y en donde empezamos a identificar algunos cultivos, palma de aceite, aguacate, que requieren, pues igual, de manera muy clara, muy precisa, normas que se apeguen a la legislación ambiental que hoy tenemos y que también son parte de los acuerdos comerciales que tenemos con algunos países, particularmente en América del Norte, pero que también otros, como la Comunidad Europea, empiezan a medirnos y exigirnos, ¿no? En materia de financiamiento, creo que desde luego es otro de los retos, otra de las demandas genuinas. Necesitamos incrementar el acceso a pequeños productores, dado que en la región sur-sureste solo el 6% tienen acceso a este financiamiento a través del Banco de Desarrollo, y buscar instrumentar a través de cadenas productivas, empresas tractoras, parafinancieras o intermediarios financieros bancarizados y no bancarizados, con nuevos e innovadores mecanismos de financiamiento, de capitalización productiva, pues el acceso de forma oportuna y suficiente, ¿no? Creo que estos son los retos que hoy estamos viviendo. Y finalmente, pues creemos muy necesario, después de la pandemia estimamos que hasta 30% menos de mano de obra, y no solamente en México, en América del Norte, en todas las clases ocupacionales, desde choferes, transportistas, hasta en los empaques, y no se diga en la actividad de cosecha o actividad primaria. Y creemos que ahí hay una oportunidad para digitalizar el campo, para transitar una agricultura digital donde participen activamente investigación y de la mano, desde luego, de los productores, de abajo hacia arriba. Entonces, pues sí, todo esto pues va a requerir mucha innovación, va a requerir eh, inteligencia artificial, va a requerir biotecnología basado en ciencia, entre otras, que permitan pues mejorar la productividad, la eficiencia en apego a ley y norma, pero también recuperar todo aquel bagaje de conocimiento ancestral que también tienen nuestros productores en diferentes regiones del país. Así que yo espero que en general este panorama pues nos dé una idea un poco de cómo se encuentra nuestro sector, así como los retos que nosotros vemos hacia el futuro. Y bueno, atento aquí a sus comentarios y preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero. Ha sido, la verdad, una radiografía muy, muy extensa, muy detallada, muy puntualizada. Y otra vez tengo una pregunta un poquito más enfocada a la otra mitad de ese paquete estratégico en términos de agricultura para México. Entiendo que estamos operando con muchísima intensidad en este estrato social que necesita mucha ayuda, mucho empuje, obviamente mucho apoyo, y que ha estado rezagado por mucho tiempo. Se les necesita ayudar y de verdad echarlos a andar. Pero para llegar más pronto a esta zona de soberanía alimentaria, creo que tenemos un sector agrícola vibrante en la zona de medios y grandes productores, por así decir, que nos van a poner muy rápidamente en el radar si les ayudamos con políticas públicas que les permitan esa atracción. No, vaya que la cancha esté bien delimitada y que tengan homologación con los países competidores. El día de hoy, México está en camino a importar cantidades récord de maíz por diferentes condiciones, y el productor local obviamente va a ser víctima de todo ese tipo de flujo económico porque hay productos que están sobrando en otros lugares del mundo, tenemos acceso a todos ellos y obviamente están desacomodados los márgenes para la producción mexicana. Esto definitivamente es un desacople y no es una situación de mucha ayuda hacia el futuro porque el productor se va a descapitalizar y va a ser un año difícil. No quiero anticipar que el mercado no vaya a regresar, pero tenemos muchas cosas en contra. Si tuviésemos que agregar a todo este paquete estratégico que nos ha presentado como la primera parte del segmento México, ¿qué hacemos con la segunda parte de esta agricultura en México que necesitamos realmente apoyar? Porque anda sola mayormente, pero tenemos que ayudar a homologar costos y condiciones con sus competidores y somos socios con Estados Unidos, Canadá, simplemente por poner algunos, en donde Brasil y Argentina el día de hoy, bueno, pues tienen también capacidad de traer producto al mercado mexicano y no tenemos condiciones similares en muchos casos. Entonces, su opinión alrededor de qué hacer con esta agricultura que me parece que en estos últimos tiempos se ha quedado un poquito rezagada de la ayuda a una política pública conducente.
Sí, muchas gracias. No, definitivamente hay mucho que hacer. Yo creo que desde, como dije, tenemos también mucha superficie bajo riego no tecnificada. Yo empezaría por ahí. Desde luego tenemos mucha superficie de productora de granos que hoy pues necesitan muchos drenes, ¿no? También ese tema de suelos creo que es bastante aplicable. Por otro lado, tenemos una agricultura comercial muy, muy importante, como bien lo has dicho, que pues abona a la seguridad alimentaria del país y que requiere nuevos instrumentos, pues ante un entorno volátil, que creo que de certificación y volatilidad es lo único seguro que va a pasar. Necesitamos mecanismos de gestión de riesgos, que nos ayuden a optimizar y a darle certidumbre también a los productores. Ahí es una tarea importante para identificar qué posibles mecanismos podemos utilizar, que no hay que reinventar el agua tibia, simplemente ponerlo en perspectiva bajo un programa con toda claridad, diferenciado por tamaños de productores, que también es parte de la nueva política pública, pero que nos permita atender esa gestión de riesgos, esa agricultura por contrato que es muy necesaria para la certidumbre. Por otro lado, en la parte que vemos de productos campeones, ¿no? Eso creo que está más que claro. Todo el potencial hortofrutícola que tiene México y que es donde hemos visto cambiar productores de maíz hacia berries o otros cultivos de mayor rentabilidad, ¿no? Lo mismo aguacate. Pues necesitamos ahí generar esa inclusión, pero también ese ordenamiento de nuestra frontera agrícola, ¿no? Permitir el crecimiento, definir con toda claridad bajo normas, hacia dónde sí podría crecer algunos cultivos de alta rentabilidad, sin tener un cambio de uso de suelo, y todo en beneficio, pues, de la reputación, ¿no? De nuestros productos mexicanos y que en un día, por un crecimiento acelerado, como hoy vemos el tema del aguacate, pueda ser víctima de su propio éxito un producto, ¿no? Entonces también el ordenamiento se vuelve esencial. Entonces la planeación agrícola es una herramienta importantísima, parte de la Agenda 2030. Creo que ya hoy tenemos definidos, bueno, cada año se puede revisar, pero tenemos definidos cerca de 5 millones de hectáreas donde podríamos tener esquemas de reconversión, incluyendo, como dije, cultivos de ciclos más cortos, de menos demanda de agua en agricultura por contrato. La verdad, la industria tiene mucha iniciativa, muchos mecanismos. Yo he visto pues cambiar muchos modelos de negocio de empresas, de simples merchandisers, ahora ser proveedores de servicios también, es decir, enfocándose más en el desarrollo de su cadena de proveeduría, de fortalecer a sus proveedores con mayor inclusión social, pues aprovechar todas esas políticas también privadas en un proceso de alineamiento público-privado que permitan acelerar y darle cabida a este sentido de urgencia que hoy todos sentimos, ¿no? Oye, Santiago, pero ¿qué podemos pensar en el corto plazo? La realidad, ya estamos viviendo un tema difícil. Me encanta todo lo que dices, que no hay que inventar, ya fue inventado, además que lo quitaron. Y ahora no tenemos una red de seguridad para los productores, como dice Toño, medianos y grandes. Y en una circunstancia de que los precios están a la baja, y hoy revisábamos con la gente de FIRA que los costos de producción con los precios actuales pues van a salir perdiendo los productores. ¿Qué está pensando la Secretaría de Agricultura en el hoy? Yo no digo en el próximo gobierno, sino en el hoy, de cambiar esa política que lo único que quitamos fue darle certidumbre al productor, darle esa red de seguridad y que no haya nada más productores de primera, sino que todos los productores puedan acceder a esa certidumbre. Y la realidad, vivimos precios altos y pues no hubo necesidad, pero ahora que tenemos los precios a la baja, ¿qué está pensando el secretario de Agricultura y tú junto con el gobierno para atender esta emergencia que nosotros ya la vemos como emergencia, que como dice Toño, pues vamos a tener la importación otra vez récord de granos y ante una circunstancia que el productor está perdiendo la rentabilidad por esta caída de los precios internacionales, por la gran oferta que estamos viendo de nuestros socios comerciales, pero también de países de Sudamérica que han hecho muy bien la tarea.
Sí, gracias, Juan Carlos. No, definitivamente, mira, nosotros, pues, obviamente hay que acotarnos a la estructura programática, ¿no? Porque sería difícil crear un programa que no existe, ¿no? Pero dentro de esa estructura programática hay que ser creativos y ahí nosotros hemos empezado todavía desde finales del año pasado con FIRA a pensar de qué manera con los instrumentos que tenemos, FONAGA, inclusive algunos instrumentos de liquidación de la misma Financiera Nacional de Desarrollo, poder aprovecharlos, normarlos nosotros. Hemos hecho esa gestión. Obviamente el secretario la ha estado gestionando a través de la Secretaría de Hacienda, con mismo FIRA, para buscar pues una mayor sinergia, ¿no? Entre instrumentos que ya existen. Te pongo el caso del FONAGA, pero también te pongo el caso de los remanentes de fondos que eran para descuento tasa por pago oportuno y que hoy podrían ser utilizados para estos esquemas de cobertura. Yo sé que el mercado está a la baja, quizás hoy lo que se tiene en estímulo para comprar un instrumento de manejo de riesgo, como puede ser una opción, un put, hoy pues cubre casi el 100%, ¿no? Por lo mismo que el precio ha caído. Pero ahí es donde estamos buscando diseñar algo innovador. Creo que es cuestión de algunas aprobaciones ya a nivel de consejos. Y por otro lado, pues definitivamente, como dije, si no lo hacemos de la mano con la industria, sería muy difícil porque necesitamos pues agricultura por contrato, ¿no? Donde por un lado sí apoyemos estos instrumentos, pero por otro lado también la industria le dé certidumbre de un precio o de un ingreso mínimo al productor, considerando obviamente los niveles de mercado que hoy tenemos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en el caso del trigo, yo me reuní a fines de noviembre con los amigos del Valle Mexicali, que siempre nos preocupa el trigo cristalino ahí, y es donde no tenemos esquemas de precios de garantía, pero el panificable lo tenemos. Muchos se han ido a eso nos da gusto, porque al final es el espíritu del programa, promover el incremento de la producción de granos que hoy importamos. Eso seguramente va a tener una implicación en el presupuesto del 2024, que ya hemos calculado, simplemente por la caída de precios, pero también por el incremento de volumen, pero al final nos permite también lograr los objetivos del programa, ¿no? Y sobre todo darle cobertura pues a los que verdaderamente están produciendo el trigo panificable. Y en el caso del maíz, pues entendemos claramente el nivel de importaciones, entendemos claramente la correlación que hay con el incremento de la producción pecuaria. Yo estaba revisando todavía a inicios de año, los incrementos pues han sido muy por encima del crecimiento nacional, 2.4, y obviamente eso con el incremento de proteína animal que también ha tenido la población en México, ¿no? Entonces, no es que se ha caído, simplemente ha habido mucho mayor demanda de granos. Hay veces que también nosotros coincidimos que se está capitalizando el tema agua o subsidios en las importaciones y que en ese momento México no tiene, pero desde luego no nos desocupa o más bien nos preocupa que sigamos manteniendo el nivel de productividad y sobre todo ir hacia adelante, ¿no? Pero hay que reconocer que algunos territorios ya no tienen el potencial productivo o simplemente los costos, vamos a hablar de la renta, pues ya están fuera de mercado, ¿no? Y necesitamos producirlo en otras regiones donde tengan ese potencial productivo y hablamos mucho es el sur-sureste. Entonces, el tema de reconversión yo no lo dejaría de un lado, ese tiene que ser también en el corto plazo y no descarto en este año poder todavía hacer algo en el PB y en el otoño-invierno. Oye, yo una sugerencia, Santiago, que te quisiera hacer. Yo digo, y ahorita el nivel de precios que traemos a hablar de riesgos de una cobertura no le veo. Yo lo que sugiero es que vayan pensando darle un apoyo directo al productor y que salga, porque la realidad, con los niveles que estamos viendo, yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno federal para apoyar a sus productores es buscar ese apoyo directo que permita salir este año ante esta circunstancia, porque la cobertura ya estamos próximo y creo que sería una medida muy buena y atinada que pudiera hacer el gobierno federal para apoyar a sus productores.
Gracias por la recomendación, Juan Carlos. No, definitivamente los niveles de mercado, como bien dices, con todos los costos, inclusive ocultos, no cubren hoy el costo de producción. Eh, el año pasado, como bien sabes, se implementó la compra de una reserva, ¿no? En Sinaloa, que si bien no cubrió toda la producción comercial, pues atendió en apego al programa sectorial de 24,000 productores, atendió 18,000 con 1 millón de toneladas. Entonces también esa priorización de esquemas diferenciados es donde que necesitamos tenerla en consideración. Si se hace algo adicional este año, desde luego tomamos en consideración la recomendación que tú nos haces, ¿no? Con todo lo que eso puede implicar en temas presupuestales o temas de estructura programática que también hay que conciliar, ¿no? Pero estoy consciente de este nivel de mercado que no cubre todos los costos y que obviamente pareciera que ni un PUT ni una cobertura pudiera cubrir la rentabilidad del productor, salvo un subsidio emergente, ¿no? Que como bien sabes también en algún momento se ha puesto a consideración. Pero bueno, dependemos siempre de un presupuesto que sea autorizado, ¿no? Ingeniero, una pregunta en seguimiento a eso. Como respuesta, obviamente, hubo un programa de compra de maíz en Sinaloa y tienen, bueno, el gobierno en su posición ciertas toneladas a ciertos precios. Y el día de hoy, digamos que pues esos precios están muy por debajo de lo que lo tiene comprado el gobierno federal y lógicamente, si hay que salirlos a vender, hay que salirlos a vender a pérdidas. Entonces, ¿hay alguna estrategia para proteger ese inventario o se tiene alguna cobertura o simplemente estamos esperando que las cosas nivelen a mejor? No, lo que se dijo desde un inicio es que ese 1 millón de toneladas que corresponde a la federación, obviamente hay una contraparte también del gobierno del estado, pero lo que compete a la federación iba a servir para poder, por un lado, estabilizar también, porque tuvimos excedentes fuertes en ese otoño-invierno 22-23, y nos iba a servir para abastecer toda la red de tiendas de Iconza, que son más de 24,000 tiendas en el país. eh, Vender a liquidación por una desesperación de caída de mercado, pues simplemente nos afectaría también la comercialización del resto de lo que no es la reserva, ¿no? De la producción nacional. Entonces se ha mantenido esa política, considerando el costo de acarreo que todo eso implica. Y desde luego, para lo que es su objetivo, que es abastecer la red de tiendas de Consa. Gracias, ingeniero. Y bueno, no sé, Juan Carlos, si tenemos otra pregunta. No, nada más, porque pues hay que soltar, porque anda de viaje mi amigo Santiago. Y bueno, pues Santiago, te agradecemos mucho tu tiempo y sabemos que andabas allá en Dubái promoviendo nuestros productos mexicanos. Que tengas un buen regreso. Y gracias por estar aquí, Crisis México. Muchas gracias. Muy agradecidos, de verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Saludos a Buen todos. viaje, muchas gracias. Pues muy bien, bueno, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, Celina, vas a tener que contestar lo que te preguntamos hace ¿Ya lo rato. pensaste bien? ¿Le pensaste o...? Que se habían olvidado. No, espérate, o hacemos otra cosa, le ponemos otro campanazo y le damos otro espacio de tiempo si quieres. Y lo que hacemos es platicar un poquito sobre las perspectivas agroalimentarias, hacer un resumen de lo que bien platicaste en este gran foro, muy nutrido, que cada vez crece más. Muchas felicidades. Pero platícanos en todo el orden lo que traías en mente traducir como este mensaje que le querías dar a todo el público que asistió contigo. Mira, que la verdad tenemos un sector agropecuario en México de clase mundial. Tenemos productores que han permitido que México, como lo mostramos, sea el 9º productor agropecuario, 7º exportador, y eso muestra que tenemos productores que compiten en el mercado. El tema es que tenemos la producción de autoconsumo, que es la que tenemos que sacar adelante con tecnología, con innovación, pero no con programas asistenciales que no nos han dado el resultado. A la gente hay que buscarle de qué manera cambia su nivel productivo y sus ingresos, no a través de dar recursos, sino ayudarlos a que ganen más. A lo que señalaba la gente del CIMIT, productores que tienen 2, 3 toneladas lleguen a 6, claro, en forma sustentable. Pero también el otro aspecto que vemos es el papel que México está jugando con nuestros socios comerciales. Para el año 2026
se nos viene la negociación del Tratado de Libre Comercio, la renegociación, y mucho lo que yo planteaba era que hace muchos años, cuando se iba a vencer el tratado, los temas arancelarios, platicábamos en el Consejo Nacional Agropecuario que más de que volver a hacer un tratado, debiéramos hacer una política agrícola trilateral entre Estados Unidos y Canadá, ya que firmamos un tratado de libre comercio entre desiguales, allá con grandes apoyos a sus productores, con gran infraestructura, y lo que sucede en la política agrícola común de Europa, que tú conoces bien, es una política de apoyo a todos los países, de que cada país produzca donde tiene sus ventajas comparativas y competitivas, donde hay recursos que los países ponen, y no es que nos dieran los americanos, nos den los americanos subsidios, sino programas de financiamientos accesibles para tener infraestructura, tecnología. Y ahorita platicábamos y nos decía Santiago, pues de la parte de digital y todo eso sí, pero pues ya esos programas no existen. ¿Cómo podemos hacer llegar como Norteamérica a que tengamos una agricultura pareja? Que no tengamos allá al Rolls Royce, aquí bochitos, ¿no? Bueno, ya ni existen los bochitos. Entonces, creo que es la oportunidad para 2026, el gobierno que llegue, de hacer una política agrícola trilateral. Y por otro lado, señalar, y un tema que ahorita veíamos en los temas de la agricultura, decía un secretario de Agricultura, cuando México era deficitario en maíz blanco, decía que el mejor fertilizante es el precio. Y ahorita lo que estamos viviendo es eso, que falta el fertilizante porque pues el precio no está. Y el otro, que el mejor secretario de Agricultura es el que está bien con Tlaloc. Entonces, y esa es una realidad, dichos de un político que conocía del sector y que realmente nos cambió hace muchos años. Me acuerdo, Sinaloa producía 300,000 toneladas de maíz y le dijo al presidente Salinas, vamos a ser autosuficientes en maíz blanco. Le puso un precio de garantía de $245 y Sinaloa ahora es el gran productor. Entonces, claro, nos pasamos pero creo que se requiere de tipo de políticas públicas donde México tiene grandes productores y lo podemos señalar. Nuestro promedio de producción en el caso del maíz es de 3,5, pero Sinaloa produce 12, el Bajío 15. Tenemos productores, nada más que sí necesitamos. Y el otro tema, quitarnos el tema ideológico, el tema de no usar biotecnología, ¿sí? Y lo vivimos en Estados Unidos y lo platicábamos contigo y tú me lo decías, pues está la sequía, pero está la biotecnología y 390 millones de toneladas. Entonces, la realidad son temas que tratamos adicionales a los números que ya les presenté, no era repetir, sino de aspectos que requiere nuestro país en el tema de un cambio otra vez a las políticas de bienes públicos que se fueron barridas, que fueron eliminadas y nos fuimos al otro lado asistencial y que vemos que no ha dado resultado, porque si tú ves el sector hortofrutícola, pues no reciben. Y no, ahí lo que necesitamos es una política pública de darle a Senacica los recursos, porque los temas sanitarios y de inocuidad son muy importantes. Tuvimos el riesgo del melón, de que nos podían parar las exportaciones, por un tema de salmonela, pero afortunadamente el problema no era de México. Afortunadamente sí se hizo el trabajo de trazabilidad y el tema era en los centros de distribución que había en Estados Unidos. Pero sí tenemos que cuidar en tema transversal los temas de sanidad, inocuidad, pero también todo el tema de infraestructura que se requiere tecnológica para que nuestros productores puedan dar un salto mucho mayor. México es un país muy rico y que lo debemos hacer más rico con mayores recursos, pero productivos y que puedan ser rentables para los productores. Yo siempre te he conocido como un entusiasta del sector, obviamente, ¿no? No nada más porque lo has practicado, lo has estudiado, lo has vivido y obviamente lo has comandado en diferentes cargos, pero también te he encontrado con una persona que es abiertamente crítica, con esencia y con estadística y información sobre las cosas que se hacen y las que no se hacen. En ocasiones como que da la nota de que siempre estás con ganas de que suceda más y siempre estás tratando de que se llene el vaso más.
¿Qué es lo que te motiva para pensar en eso? El potencial que estamos desperdiciando y que deberíamos de tener, o que realmente necesitamos un empujón. ¿En dónde ves este campo mexicano? Este campo mexicano, la verdad, yo llevo en esto 43 años, es lo que me apasiona. Y la verdad, lo que yo pienso es que les debemos dejar a nuestros hijos y nietos un mejor país. Y creo que México lo tiene. Tenemos un país con muchos recursos naturales, climatológicos, buenas playas, y hemos mostrado que tenemos buenos productores. Y lo vemos con el tema con los Estados Unidos, con algunos estados donde les hemos ganado en el tema principalmente de frutas y hortalizas. Y yo me acuerdo cuando fuimos a una plática, cuando se estaba negociando en la época de Trump el tema del tratado, y me decían en Washington, gracias a México, en Estados Unidos comemos 365 días del año frutas y hortalizas. Entonces, la realidad entre México, Canadá y Estados Unidos no hay un problema comercial, es un tema político. Y eso lo debemos quitar, porque cuando hablamos de aranceles, lo único que vas a afectar es al consumidor. Entonces, la realidad tenemos que ser abiertos a los mercados, ser bueno en lo que tiene el país. Y creo que a mí lo que mucho me lleva a todas estas reflexiones es que yo creo en mi país y en mi pueblo, de que podemos hacer como lo hemos hecho, de clase mundial y salir adelante. Pues bueno, necesitamos más patriotas y menos patrioteros en México, lógicamente. En ese sentido, José Manuel, si te parece, convocamos o invitamos a los presentes a que participen del comité de crisis, y en lo que Celina sigue pensando lo que nos va a Que nos contestar, hagan preguntas. que se abra el micrófono, que tengamos un diálogo, que bueno, que están aquí con nosotros, una audiencia en vivo, y que obviamente sus opiniones o comentarios que salgan, y con mucho gusto, en el momento que ustedes quieran, se hace la dinámica. Quien levante la mano, queda abierta la invitación, si te parece. Entonces anímense si quieren. Si no, pues lógicamente va a hablar Celina sin parar y ustedes saben qué es lo que prefieren. Entonces, A ver, bueno, ya aquí tenemos una pregunta, lógicamente. Y está el micro. Ok, acá, José Manuel, gracias. lleva dos preguntas, es el que más pregunta. Está bien. Y qué bueno que es joven. Estamos abiertos a Latinoamérica. ¿Perdón? Claro, Sí, aquí ya claro. no tienes límites, eres un Te médico va a hacer en este momento. famoso. Te va a hacer viral, tiktokero, todo. Espero que sea buena mi pregunta. Va para ti, Juan Carlos. Estabas hablando de biotecnología y cómo no la aprovechamos. Y es por una percepción, ¿no? No ha habido una educación respecto de cómo se puede usar la semilla o la tecnología modificada genéticamente para tener mejores producciones o producciones en situaciones adversas climatológicas. ¿Cómo empezar esta campaña? Porque lo que estamos viendo es que no va a venir del gobierno. Eh, no ha venido en los últimos años, se ha reforzado la postura en contra de. No creo que pase en los siguientes 6 años. ¿Cómo desde la iniciativa privada eh, hacemos una campaña, empezamos a mover esto? Sí, opiniones al respecto. Bueno, que tengamos el próximo Congreso más plural, que no haya mayorías, para que leyes que no van a funcionar, como es la ley que ahorita de las 20 de ocurrencias, la de maíces genéticamente modificados, que no está bien clara esa ley, pues no pase, ¿no? Porque creo que estamos evitando que nuestros productores puedan acceder a esas semillas. Y no es el maíz el único problema. Imagínate México si prohíbe la soya. Somos 95% importamos de soya y es genéticamente modificada. Y así nos podemos encontrar varios productos como la canola, ¿sí? El trigo no, todavía no es genéticamente. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos esas etaturas, esas cuestiones ideológicas y trabajar en ciencia, ¿no? En ciencia, como muchos países lo han venido haciendo, liberando este tipo de biotecnología. Y por eso no uso la palabra transgénicos, que no me gusta, ni a lo mejor genéticamente, ¿cómo le dices tú? Mejorados. Mejorados, sino hablo de biotecnología porque no nada más aplica al maíz, aplica a más productos. Y creo que tenemos que buscar que nuestros productores y que nuestro país, y lo vemos con Brasil y Argentina, ellos usan la biotecnología, los genéticamente mejorados, que nos llegan a México, ¿no? Y nadie le han salido cuernos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, la realidad, ojalá
tengamos un Congreso diverso, donde este tipo de ocurrencias pues, no pasen y más veamos hacia el futuro, hacia lo que es la tecnología, la innovación y que los productores puedan acceder a esa biotecnología que cada día ya hay más países que la están aplicando, hasta los chinos ya lo están haciendo. Gracias. Bueno, ¿alguien más con ese tema de alguna pregunta, duda, angustia? Ahí viene una, venga. Buenas tardes, Antonio, Celina. Esta pregunta va para los tres. Aunque Juan Carlos ya comentó que pues, no es prudente ahorita alguna estrategia de opciones por los niveles del mercado que traemos ahorita. Aunque Celina va a comentar ahorita qué hacer, quisiera también involucrar a Toño. Toño, ¿será bueno ahorita o qué recomiendas? ¿Irnos largos con bases de pasta, hacer físicos en el mediano plazo? ¿O qué hacer? ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno, digo, tengo que salir con la respuesta políticamente correcta, te puedes imaginar, porque no puedo hacer abiertamente una recomendación de trading sin hacer los disclaimers y tal y cual, porque no, legalmente no lo puedo hacer. En lo particular, si tuviera que estar platicando contigo aquí en este momento, tendría que estar revisando tu estrategia empresarial. Y si tú quieres cerrar bases o quieres cerrar futuros o el precio físico o quieres acomodar un etiquetado de márgenes, pues necesitaría justamente ver contra qué lo vas a desquitar, porque tú tienes que tener una posición en contra la cual vayas a desquitar esto. Y si dices, bueno, lo que pasa es que tengo un contrato para hacer porcicultura, el precio del cerdo está pactado por los próximos 4 meses y tal, entonces es mucho más fácil que te ayude no a decirte la dirección del precio, sino a tratar de estructurar una estrategia que sea altamente eficiente en términos de costo, que sea versátil, que te permita tener todas las coberturas que quieres. Entonces, imagínate que es como en este momento, y lo que he platicado, lo he repetido varias veces, en estos mercados como los tenemos el día de hoy, es como transitar en tu yate privado. Imagínate que tienes un yate privado, este, y estás transitando en el Mar Rojo porque te gusta el Mar Rojo. Toda la vida te ha gustado la travesía de ir por el Canal de Suez, y ir por el Mar Rojo y atravesar todo ese tema para ir a donde tú quieras. Entonces, este año no te vas a quedar con las ganas de ir y vas a ir. Obviamente vas a tener que entender que para que puedas transitar no está prohibido, pero tienes alto riesgo de que un Houthi te ponga un misil encima, ¿no? Entonces, si eso sucede, más vale que tengas una cobertura especializada que va a ser más robusta que la que tuviste el año pasado y los años pasados. Le vas a tener que invertir más. Entonces, estamos en una zona que me parece que vamos a tener muchas oportunidades porque la ciclicidad está cambiando. Los precios altos han conseguido que la demanda se destruya en ciertas parcialidades. Entonces, el vehículo que no tengas consumos multiplicados el día de hoy responde justo a eso, que los precios altos han hecho su trabajo y como dijo Celina también, los precios bajos harán su trabajo y llamarán a la demanda. Y vimos hace un rato entre los materiales, las primas, por ejemplo, de soya que está exportando Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos contra Brasil ya tiene un diferencial suficiente como para que siempre compres Brasil si estás en China. Y la pregunta es entonces, ¿por qué súbitamente los brasileños siguen bajando sus primas, sus bases para querer ser más competitivos si la decisión ya está? Nadie le va a quitar ese negocio. Están tratando de penetrar una zona en donde realmente capturen esta demanda. Bueno, tu pregunta fue para que yo te diera una respuesta mucho más puntual y me aventé todo un rollo por las ramas, pero para decirte, ¿qué tienes que hacer? Es justamente lo que dice tu tema de presupuesto, tu planeación estratégica, que eso es lo que dice y es la Biblia. Lo que tendrías que hacer es apagarme, no preguntarme a mí ni a ningún otro gurú, por así decir, que no sabemos nada, en sentido estricto, que venimos a cantarte la historia de lo que vamos haciendo como radio pasillo en repetición y que te cobramos por hacerlo. Ahora, cuando cambian los mercados no te decimos por qué van a cambiar, pero cuando lo hacen te explicamos qué pasó. En ese sentido, para pagarnos, lo más fácil y lo más seguro es lo más amarrado. Te ubicas con una estrategia de administración de riesgos prudente, evitas el efecto de lo contrario relativo a tus márgenes y si quieres comprar ya, cómpralo todo. Pero sí tienes que reconocer que de acuerdo a la información, los fundamentales y los riesgos presentes, el mercado puede seguir cayendo. ¿Cómo se ve tu negocio si esto sigue sucediendo? ¿Tu competencia te comería mercado? Porque digamos que no es tan estratégico, tu competidor simplemente es más paciente o está ocupado en otras cosas. Y cuando regresa a comprar, se encuentra con la condición de que en un mercado bajista es muy difícil comprar. Tú compras hoy y el día de mañana baja el precio. Y baja el precio.
Entonces estás en medio de un inverso y lo quieres evitar. Muchas estrategias para ayudarte con eso. Ahora, en el contraciclo, de aquí vas a tener que salir con precios bajos que necesitas saber aprovechar y prepararte para aprovechar por muchos meses. En algún momento no muy lejano vas a tocar una zona de pisos y no estamos demasiado lejos y no sé cuáles son los pisos, pero quiero empezar a meterle la mano a algo para comprar 10, 12, 15 meses en distancia, porque tener estos precios tal vez no se van a quedar por mucho tiempo y algo que no me lastime, que entre en mis presupuestos y nuevamente, como te dije, te aventé un rollote para particularmente decirte que no sé cómo puntualmente estructurar cuándo debes de comprar y dónde debes de comprar, porque quien sabe en el negocio, y le invito a que lo piensen todos, nadie sabe de su negocio más que ustedes. Entonces, cuando me dicen, oye, ven, asesórame, yo llego y me encuentro con las fábricas que tienen, con las operaciones que tienen, y pues te sientes chiquitito. ¿Qué te asesoro? ¿Qué te voy a yo enseñar? Tú eres un empresario, estás metido en el riesgo, yo estoy nada más sentado en el escritorio leyendo noticias y siendo un chismosazo. Entonces, tienes que ser crítico de eso. Obviamente que me especializo en el chisme y soy bueno, ni Pati Chapoy me la libra, pero me quiero sumar como un recurso en tu empresa para ser nada más otra persona que trae otro caudal de conocimiento y que me digas, ¿sabes qué? Te contrato para que tengas toda tu correduría atrás, que tengas la punta de lanza y que me ayudes a tener decisiones consensuadas, no significa que yo sepa por dónde vas. Entonces, es lo más cercano que te puedo decir a no sé nada, pero te agradezco muchísimo la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hoy es sexy viernes, ¿eh? Mañana, No, ¿no? bueno, pero ya está haciendo sed de esa mala onda, entonces, Está bien. sí. Sí, Toño, pues más que nada, agradecerles. El comité de crisis ha venido creciendo. Creo que los contenidos cada vez tienen más valor. El esfuerzo, pues prácticamente de ustedes, Elina, Juan Carlos, Toño, y sobre todo el esfuerzo que ha hecho Ciro, ¿no? Que es el que ha empujado en cuanto a todo eso y pues felicitarlos, ¿no? Felicitarlos en ese sentido y agradecerles por hacerlo presencial aquí en el foro de AMEPA, ¿no? Nada que agradecer, al contrario, y Ciro, obviamente, que es el alma de este Coordinador. espacio, el coordinador, nos lleva, nos trae, nos tiene paciencia, pero como todo. Entonces, muchísimas gracias, Ciro, que lo has hecho posible. Nuestros Gracias. amigos en agroeducación, lógicamente, en Argentina, y no te vas a escapar, Celina, ¿hasta dónde vamos a ir a La caer? respuesta, Celina, que es parte de la que Juan Gabriel quería ver. ¿Qué Bueno, ves? en toda la presentación que hice y que muestra de alguna manera de que los precios podrían seguir cayendo, yo no dije cuándo. Yo vi ahí una línea 358. Pero yo no dije cuándo. Bueno. Es Ya para, nos hizo el sol de la negra aquí, sí, Celina, pero entonces, es para cerrar no nos va a decir cuándo. cerrar con broche de oro ya, ¿no? Dijo, bueno. Pueden seguir bajando, no sabemos cuándo. Y la realidad es que la sensación es que eso puede suceder luego de que confirmemos una buena campaña en Estados Unidos y luego que confirmemos una buena campaña en Brasil. Mientras tanto, podríamos estar en un serrucho de volatilidad que me parece que podía ser una buena oportunidad para empezar a cubrir algún precio en el corto plazo. Después de julio me parece que va a ser otra historia. Bueno, me dicen aquí en producción que tuvimos poquito más de 350 personas conectadas ahora en vivo, se reproducirá después en diferentes condiciones, las reproducciones llegan a mucho y no se trata de ser viral, se trata de hacer un programa de contenidos con diálogos que simplemente sea la palabra de mucha gente y que en México pues nos acostumbremos a dialogar, a platicar con quien sea, que sea positivo, el tema es construir. Y la otra que también tenemos ganadores en la rifa, Marcos, si me vas diciendo por dónde van los ganadores, los voy repitiendo. A ver, Marco, no te oímos. Maribel Rajuela, ganadora de la beca. Tania Pérez. Moisés Gramaliel. Fausto Guzmán. Natalí Campos, que mañana les comunican desde Agroeducación para decirles que se han ganado un tigre. Así es de que, pues bueno, de mi parte agradecerles, ha sido siempre un placer. José Manuel, felicidades por el evento, muchas gracias nuevamente por tenernos. A todos ustedes que nos han esperado hasta el final, que después de un día largo, de verdad, muchísimas gracias. Y a quien nos está viendo, pues decir que de mi parte muchas gracias y las palabras inteligentes de ustedes para despedir el programa. Bueno, dejamos a
aquí a Celina al último. Yo agradecerle a, pues a todo, Agroeducación, a Ciro y a todos ustedes que aquí estuvieron aguantándonos y pues nos vemos al próxima Crisis México. Hasta la próxima, un placer estar acá con ustedes y muchas gracias a todos por esperarnos hasta el final del día y realmente estar atentos con nuestro comité de crisis. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hermes Machado da Silva. Yo soy presidente de Star Argentina, una industria brasilera con una amplia línea de máquinas agrícolas, sembradoras, fertilizadoras, fumigadoras, implementos para preparo del suelo, en fin, una gama muy completa para tenermos acá en Argentina, como tenemos en Brasil, una red de concesionarias importante para atender a nuestros clientes. Uno necesita estar muy bien informado. Entonces, por ese motivo, hice algunas clases ya acá en Agroeducación y en el mes de abril arranco formalmente el curso de posgrado. Estoy muy contento porque acá es un